voy a poner el celular. Una sana costumbre, el cronómetro. Esta mañana compartíamos, para los que no pudieron venir, voy a hacer un muy pequeño repaso. Hablábamos sobre amor verdadero, ¿sí? Lo que ven allí. Y hablábamos en realidad de todas las vivencias que habían tenido los discípulos con Jesús, cómo ellos habían experimentado, cómo habían, a través de los años de ministerio, de los 3 años de ministerio, cómo habían visto un montón de milagros y de prodigios que el Señor había hecho, como por ejemplo resucitar al hijo de la viuda de Naín, cómo Jesús calmó la tempestad en la barca cuando parecía que todo terminaba allí, cómo aquel endemoniado gadareno que rompía las cadenas y no había forma de atarlo o de frenarlo, el Señor reprendió el espíritu que estaba inmundo en él y lo dejó tranquilo. La transfiguración que habían vivido los 3 discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Y veíamos que después de ver todas estas cosas y de experimentar todas estas cosas, en diferentes partes de la palabra encontramos que entre los mismos discípulos se peleaban para ver quién era de ellos el mayor. Y el Señor tiene que decirles, no muchachos, entre ustedes en el reino no es así. No es quién es el mayor o quién está por encima. Se ve que en estos años caminando al lado mío faltó un poquito que pudieran entender que en realidad aquí el mayor es el que sirve, el que se despoja de sí mismo. El menor, el que busca ser menor a los demás, el que pone en primer lugar al otro, este es el mayor entre ustedes. Luego, cuando llegaban ya los últimos momentos y Jesús envía a que le prepararan lugar en una aldea de samaritanos y no le quieren recibir, aquí los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, le dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y que los consuma? Nuevamente el Señor les dice, no, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Sobre el final de su ministerio, la madre de Santiago y de Juan se acerca y junto con sus hijos, les acompañan sus hijos, se acerca al Señor y le dice, cuando vos estés en tu reinado, ¿habrá posibilidad de que mis hijos estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Y el Señor vuelve a reprenderles diciéndole, no sabéis lo que me estás pidiendo. En realidad podemos seguir anunciando como cuando Pedro le dice, no, que no te acontezca esto, que no haya mal sobre ti. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. O cuando van al monte de Getsemaní y Jesús les pide que estén orando por él. Y lo que hace el Señor allí es seguir con sus 3 discípulos más íntimos unos pasos más adelante, los deja orando allí y él avanza y dice, les pido que ustedes estén orando, porque siento en mí una carga, un peso, una tristeza de muerte. Y cuando él vuelve a hablar con ellos, sin lugar a dudas uno esperaría o creería de que estarían orando. Sin embargo, los encuentra durmiendo. Y esto sucede 3 veces. 3 veces el Señor va a orar pidiendo de que si era la voluntad del Señor que pasara de sí la copa. Y cuando vuelve a buscar a sus discípulos, las 3 veces los encuentra durmiendo. Si hay una forma o una palabra, una frase que pudiera resumir en realidad lo que fue el ministerio de Jesús y en sus discípulos, es que los discípulos no entendieron nada. Que lamentablemente en cualquier ocasión encontraban una buena oportunidad para meter la pata. Y decíamos esta mañana de que ante esta situación, la pregunta que deberíamos hacernos nosotros es de cuántas veces hemos pensado o escuchado decir a otros, ya amé demasiado. Hay una pregunta para hacernos. ¿Nunca se has sentido cansado de amar a alguien? ¿Nunca te sentiste frustrado, cansado, desanimado de amar a una persona? ¿Nunca te planteaste, yo ya amé demasiado a esta o a aquella persona? Yo ya tuve mucha paciencia, o por qué no, ya fui demasiado bueno.
¿Será realmente posible afirmar que hemos amado demasiado a otra persona como si ya no fuera merecedora de nuestro amor? ¿Existirá una medida que una vez traspasada determine que nosotros ya hemos superado el nivel requerido de amor que un cristiano pudiera dar? Y si este nivel existe, ¿quién lo pone? ¿Cuál es el nivel límite de amor que podemos entregar a la persona que está al lado nuestro? Con respecto a esto, que va a ser el pasaje central del mensaje, Juan nos dice que el Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Qué contundente que suena esta afirmación. Cuán débil y cuán mezquino resultan mis esfuerzos por amar al prójimo a la luz de esta declaración. Es que Jesús no medía la inversión realizada en base al retorno o retribución que recibía de la misma. El parámetro que establecía aquello que era correcto no era lo recibido como respuesta de partes de aquellos en los cuales Jesús se invertía, sino que lo que realmente sostenía al Señor en su ministerio era el pacto que Él tenía con el Padre. Un pacto que descansaba sobre la distancia que Jesús estaba dispuesto a recorrer por los demás. Una distancia que llevaba hasta la cruz, una distancia que llevaba hasta la misma muerte. Y esta mañana nos preguntábamos, ¿cuál es la distancia que estamos dispuestos a recorrer nosotros por amor a nuestro prójimo? ¿Hasta dónde podemos cargar sobre nuestros hombros por amor a nuestro hermano, a nuestro prójimo? Dice la palabra que Jesús los amó hasta el fin. El amor es una decisión, es un compromiso, es una postura frente a la vida de las personas que cuando es verdadera es inquebrantable. El compromiso del Maestro no dependía ni de la recompensa, ni del reconocimiento, ni de la respuesta de quienes lo rodeaban. Va más allá del comportamiento de la otra persona o de las circunstancias que afecten nuestro entorno. Es una decisión de carácter constante, que depende de nosotros y que nos lleva a esforzarnos por amar con ese mismo amor con el cual fuimos y somos amados por Dios. Era un compromiso unilateral de parte del Señor, que dependía de lo que había sido acordado primeramente con el Padre. Nuestro amor para con el prójimo no puede depender de ellos, no puede depender de nuestro prójimo, ya que seguramente en más de una ocasión nos veremos desilusionados, traicionados o lastimados por ellos, como así también a la inversa. Si yo tengo que amar a mi hermano por cómo él se comporta, cómo él reacciona, por cómo actúa, tal vez no encuentre motivos. Como tal vez, si mi hermano tiene que amarme a mí por cómo yo me comporto y por cómo actúo, tal vez él tampoco encuentre motivos. El amor que yo debo recibir y el amor que yo debo dar no depende del otro, depende de mi relación con Dios. El amor que yo puedo entregar al que está al lado mío no es como consecuencia, retribución o porque se lo merezca o no aquel que está enfrente mío. El amor que yo debo darle a mi hermano o a mi prójimo radica en primeramente el amor que yo he recibido de parte de Dios y que yo soy canal de bendición para mi hermano, entregando el mismo amor que yo he recibido. Resumen del mensaje de esta mañana, 8 minutos. Vamos con el mensaje de esta noche. ¿Por qué digo esto? Porque el pasaje que utilizo es el mismo. Juan 13:1. Jesús, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta mañana hablamos de amor verdadero, en esta noche vamos a hablar de servicio verdadero o de verdadero servicio. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado con personas que se encuentran pasando una verdadera situación de tribulación o angustia personal? ¿Cuántas veces les pasó? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que vienen con una carga, con una problemática, con una situación compleja, ya sea familiar, personal, relacional? Aún nosotros mismos, en nuestras propias vidas, ¿cuántas veces hemos tenido que recorrer el camino que atraviesa ese valle de sombras que cita el Salmo 23, ¿no? Donde la situación que estamos atravesando parecería cobrar todo el protagonismo y pasa a ser de carácter central y hasta casi exclusivo en nuestro día a día.
Me gustaría que pudiera en su mente de alguna forma centrarse en esto. O bien porque le han venido a usted con una carga, con una problemática muy significativa, o en los momentos en los cuales usted o vos pasaste por momentos críticos en tu vida. Y si pudieras posicionarte un segundo en ese lugar, me gustaría que pudiéramos evaluar si en estos casos no son en realidad muy pocas las personas que poseen la capacidad de abstraerse de sí mismos y no caer en la monopolización de las conversaciones para poder dar a conocer aquello que les está aconteciendo. ¿Nunca te pasó que cuando una persona tiene un problema y vos le hablás de otra cosa, vuelve al mismo problema o al mismo tema y ya lo hablamos un rato largo y vos vas a un tema y esa persona vuelve al mismo tema de la problemática? Y cada vez que te encontrás con la persona, vuelve al mismo tema de la problemática. Y las conversaciones terminan siendo de alguna forma monólogos de parte de esa persona. A mí me ha pasado varias veces. O al revés, la indiferencia. Porque como lo más importante y lo prioritario en la persona es su problema, todo el resto no existe. Entonces, vos tenés un problema que necesitas hablar. Tal vez en tu matrimonio, en tu familia, con tus padres, con tus hijos, pero la otra persona parece que fuera de vidrio. No le entran balas, como se dice ahora, ¿no? Entonces vos le querés manifestar, pero esa persona está centrada en su problema y no sale de eso, porque su problema es donde comienza y termina su mundo. La indiferencia absoluta, como decíamos, hacia los demás, ya que el único problema, adversidad o situación relevante es aquella por la cual están atravesando ellos. Y esto no tiene que ver siempre con el otro. Veámoslo también en carne propia, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hacemos esto? Que somos monotemáticos, estamos hablando siempre de nuestros propios problemas, estamos siempre dando vueltas en la misma problemática, o al revés. Nuestro problema termina siendo tan importante que nos importa muy poco aquel que tenemos al lado. Ahora, en Jesús no vemos esto. En Jesús vemos una actitud más que digna de imitar. La crucifixión en los tiempos de Jesús era algo que databa de varios siglos atrás. Ya en el imperio asirio se considera que la crucifixión era implementada. Alejandro Magno en el siglo IV a.C. crucificó, luego de una batalla, a 2000 sobrevivientes por kilómetros. Todos crucificados, mostrando las consecuencias de lo que era rebelarse al imperio. 2000 crucifixiones en pocos días. Esto fue en la región de Tiro, en Fenicia. Y en el Imperio Romano hay evidencias históricas de que la crucifixión tiene como mínimo 2 siglos antes de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la agonía de la crucifixión no era desconocida para el Señor. No era algo que Él no sabía. La misma no solo era una de las formas más crueles de dar muerte, sino que el castigo previo, junto a la exposición, era la forma más humillante y vergonzosa que el Imperio Romano disponía para quienes eran considerados los peores criminales de la época. Todos sabemos que un ciudadano romano no podría ser crucificado por ser ciudadano, porque era tal la bajeza de la crucifixión que era más honroso decapitarlo directamente que muera colgado de un madero. Jesús no solo estaba en conocimiento de todo esto, sino que algo que todo el resto de los mortales desconocía era que la cruz también implicaba un doble castigo para la persona de Cristo. Por un lado, sufrir en carne propia el oprobio, el escarnio y el castigo físico. Jesús 100% hombre. El castigo físico propio del proceso de crucifixión. Pero por otro lado, saber que sobre sí serían depositados los pecados de toda la humanidad. Jesús 100% Dios, 100% divino. Aunque para Dios el pecado es pecado y no podemos decir que existan pecados mayores o menores, aunque sí sus consecuencias, sin lugar a dudas sobre Jesús fueron puestas desde las mentiritas piadosas de la humanidad hasta los más bajos
y denigrantes hechos inconcebibles realizados por el hombre. Abusos, asesinatos, violaciones, hechos de lesa humanidad y todo aquello que pueda venirse a tu mente, aun aquello que por ser tan malo y oscuro, muchas veces ni siquiera se nos podría llegar a ocurrir, todo ello fue puesto sobre los hombros de Jesús para que Él cargara y pagara por ello. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Pero ¿cómo es que el Hijo de Dios pudo llegar a tener una maldición o ser maldición siendo Él el único que nunca cometió pecado? 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En la cruz, Jesús se convirtió en un sustituto perfecto de la humanidad y por la gracia de Dios Altísimo, Él tomó nuestro lugar de pecadores. Y por esa razón, Cristo cargó nuestras enfermedades, nuestras pobrezas y padeció nuestro castigo. Ahora bien, esto es de alguna forma un detalle de lo que era lo que le iba a esperar y que Jesús sabía exactamente lo que las próximas horas iba a acontecer. Juan 13:1 es pocas horas antes de que Él fuera capturado, castigado y crucificado. Juan 13:1 nos dice que habiendo amado, los amó hasta el fin. Pero el Señor sabía que todo esto se venía. Era consciente de todo el castigo físico que iba a recibir. Era consciente que siendo Dios mismo, iba a ser hecho maldito por nosotros. Y aún sabiendo todo esto, no se preocupó por sí mismo, sino que mantuvo su mirada en sus discípulos, amándolos hasta el fin. Momentos después del texto de 13:1, la palabra nos relata que lavó los pies de los discípulos, que celebraron la última cena y la intensidad de la agónica lucha librada en el monte de Getsemaní. Allí el Mesías compartió con sus más íntimos que se encontraba angustiado hasta el punto de la muerte. En base a esta realidad que estamos presentando, ¿cómo no dedicar entonces los últimos días y sobre todo las últimas horas ante de esta titánica tarea para fortalecer el espíritu y para concentrar los recursos espirituales para todos los eventos que se precipitarían a continuación? Si en algún momento alguna persona tuvo verdadero derecho a centrarse en sí mismo ante la inmensidad de los acontecimientos y el efecto que generarían para la humanidad, sin lugar a dudas esa persona era Jesús. Y nadie podría decirle que era mezquino o que no tenía cuidado de los que le rodeaban. Jesús estaba a horas del suceso más importante para la humanidad, que lo iba a hacer en carne propia. Y Él podría haber dedicado sus últimos días y sus últimas horas a fortalecerse espiritualmente, a dedicarse a sí mismo para el semejante desafío que tenía por delante. Sin embargo, dice la palabra que los amó hasta el fin. Y horas antes de ser capturado, celebró la cena, lavó los pies de sus discípulos. Se dedicó a seguir amándolos como lo había hecho en todo su ministerio. ¿Cómo entonces, en base a lo que estoy diciendo, comprender que ante semejante prueba, donde debía responderse no solo con el físico, sino también con el espíritu, no sería válido encontrar a un Jesús melancólico o tal vez distraído, sumido en el análisis y en la evaluación de todo lo que habría de venir en las próximas horas? Sin embargo, en el Evangelio, como también decíamos de Juan, se nos relata que aún bajo el pleno conocimiento de todo lo que le esperaba, de todo lo que estaba por venir, de que la hora se había cumplido, de que llegaba el momento en el cual pasaría de este mundo hacia el Padre, en ese momento crucial y trascendente de su vida, Cristo continuó pensando en sus discípulos, amándolos hasta el fin. No permitió que sus luchas personales le distrajeran o desviaran de su compromiso de amarlos en todo momento y en toda circunstancia. El verdadero amor
no conoce de situaciones personales que le liberen de la responsabilidad de expresarse de forma práctica y activa en la vida de quienes le rodean. El que ama de verdad, ama en toda circunstancia, aún en medio de profundas pruebas. Esta mañana, cuando hablábamos de amor verdadero, decíamos que no hay excusas para no amar a nuestro hermano. En esta noche, cuando hablamos de servicio verdadero, viendo el ejemplo del Señor, la sensación que me queda es que no tengo excusas para no servir a mi hermano. Aunque yo esté pasando por un problema, por una dificultad o por una situación compleja. Eso no me hace a mí libre de la responsabilidad de servir, de estar, de acompañar. Muchas veces hasta sintiéndome inútil porque nada puedo hacer más que llorar con la persona. Pero ese hombro que se presta muchas veces dice más que 1000 palabras. Es más necesario que multitud de palabras. Nuestro servicio hacia los demás, mirando el ejemplo de Jesús, debe ser algo que realmente nos desafíe en el tiempo que tenemos en esta tierra, a dejar de mirarnos un poquito para nosotros mismos, ¿no? Ese hermoso pupo que tenemos, siempre mirándonos el pupo, y poder mirar un poquito para afuera. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué es lo que le está pasando a mi hermano? ¿En qué puedo servirte? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo de forma sincera, ¿en qué puedo servirte? ¿Cuándo fue la última vez que vos le dijiste a alguien en forma sincera? No por compromiso, de verdad, porque sentís el dolor que siente tu hermano, porque querés acompañarlo, porque no importa que tu situación sea compleja, porque como lo hizo el Señor, es tu decisión amar hasta el fin. Dice 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muchos de nosotros, la mayoría, ha tenido la posibilidad de ver cómo juegan los niños, pero niños chiquititos, ¿sí? Donde hay una, ¿cómo decirlo? Son dueños de todo. Esto es mío, esto es mío, esto es mío y esto es mío. Y cuando viene alguien a jugar con ellos, apenas se lo mira, aunque sea con cariño, automáticamente, por más que no lo esté usando, ¿sí? Porque está jugando con un juguete acá, pero viene alguien, o un primo o alguien, y el juguete que está allá, que no lo está usando, lo quiere agarrar, enseguida va y también está jugando con este, ¿no? Porque es todo de él, porque el centro del mundo es el niño, porque no quiere compartir, porque lo importante es lo que a él le parece. Cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño y vivía como niño. No seamos niños espirituales. Los últimos serán los primeros. Mejor es dar que recibir. Si yo me centro en mi problemática, si yo siempre estoy mirando para adentro y si no tengo la sensibilidad de mirar lo que le pasa a mi hermano, termino metiéndome en un ciclo vicioso que lo único que hace es decirme cuán grande es mi problema. Y como es una vieja forma de decirlo, tu problema puede ser muy grande, pero tu Dios es más grande que tu problema. Hay un viejo dicho, y cierro con esto, que recuerdo cuando estaba en la secundaria, que empezábamos un poco no sé si a filosofar, pero uno empezaba como a hablar cosas de grandes. Me acuerdo que cuando había un problema yo decía siempre lo mismo.
Si hay un problema, ¿para qué te vas a hacer problema? Si el problema tiene solución, y bueno, movete para que se solucione y listo, pero no te hagas problema. Y si el problema no tiene solución, ¿para qué te vas a hacer problema si no tiene solución? Es decir, los problemas en la vida pasan, los valles de sombra pasan, las dificultades pasan. Pero lo que nunca va a pasar de tu mente y de tu corazón es la persona que estuvo al lado tuyo en el momento crítico, sirviéndote, acompañándote, siendo Él, Dios, a través de Él, bendiciendo tu vida. De eso no te olvidas. De eso no te olvidas. Que Dios nos utilice, iglesia, para marcar significativamente y bendecir la vida sirviendo al que está al lado nuestro, aún sabiendo y entendiendo que no vivimos en una burbuja de cristal, que también tenemos problemas, que también tenemos dificultades, afrentas, que la vida no es color de rosa, pero que en Él somos más que vencedores. Amén. Papá, te pedimos especialmente en esta noche que tú estés trabajando sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, en nuestros corazones, por medio del poder de tu Espíritu Santo, dándonos esa convicción de saber que tú nos has amado hasta el fin y que nos sigues amando. Que ese mismo amor que has tenido para tus discípulos aquí en tu paso por la tierra, aún lo tienes para con nosotros. Que no te cansas de nosotros. Que como decíamos esta mañana, estamos en pleno proceso. Nos estás haciendo, nos estás formando. Estamos en las manos del alfarero. Tú estás haciendo de nosotros en este tiempo la obra que tú quieres hacer. Que podamos ser dóciles, que podamos ser sensibles a lo que tu Espíritu nos marca, pero que nuestra mirada egoísta del yo, en primer lugar, pueda ser quitada de nuestros corazones y que podamos en todo tiempo tener tu mirada, esa mirada de servicio, esa mirada de amor, sin esperar nada a cambio, esa mirada que reconforta, que acompaña, que restaura, que podamos ser en esta tierra herramientas de bendición para nuestros hermanos y que tú puedas gozarte en medio de tu pueblo viendo cómo se aman, cómo se sirven, cómo crecemos mirándote a ti, el autor y consumador de la fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.